Buen día, mi equipo y yo vamos a exponer acerca de valores de identidad nacional. El equipo está conformado por Zambrano Acosta, Shelby Jocelyn, Mirón Benítez Angélica, Luna Robles Diego Gael, Martínez Reyes María Fernanda y yo Bautista Fabián Camila. Comenzamos dando una pequeña introducción. La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o nación. Es construido sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la etnia, la religión y las costumbres y tradiciones de dicha comunidad. Se basa en el concepto de nación, que es una comunidad de personas que comparten una serie de vínculos históricos y culturales, que habita dentro de un territorio o estado. La identidad nacional ha sido fundamental para el sentimiento de cohesión y unidad de los estados. A continuación, mi compañera Angélica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica y el día de hoy, como mi compañera Camila ya les dio una pequeña introducción que es identidad nacional, yo les daré unos pequeños ejemplos. Pues bueno, la identidad nacional la tenemos desde que nacemos, se le da al individuo geográficamente, o sea, va de nuestros abuelos y así nuestros antepasados se va creando la historia y es lo que vamos recibiendo conforme vamos creciendo, las generaciones, esto y el otro. Entonces, pues el día de hoy vamos a entrevistar a alguien a ver qué nos platica sobre esta lengua. Nos encontramos con el señor Juan y el día de hoy le haremos unas pequeñas preguntas sobre el valor de la lengua. ¿Usted piensa que el valor de la lengua es importante? Pues sí, o sea que porque pues así podemos cruzar otros estados o otros lugares, otros continentes y pues es importante saber de todo, ¿no? Pero más que nada sobre la lengua indígena, ¿usted cree que todos deberíamos saber o aprender al menos una lengua o por lo menos entenderla? Pues sí, es bueno, pero es lo que nos falta, pues preparación para tener esa parte del lenguaje, ¿no? Entonces nosotros nos distinguimos con la que nosotros crecimos, ¿no? Sí. ¿Y usted, qué nos recomendaría o qué le recomendaría más que nada a las nuevas generaciones, a la sociedad, para que aprendan o tengan el interés por esta lengua? Pues yo creo que sí, o sea que sí sería interesante, pero más depende que los papás o nosotros los papás los obliguemos o los hagamos que sí estudien, que se preparen, porque pues nosotros ya pasamos a la historia, ¿no? Pero la nueva generación pues sí es importante para que ellos sigan adelante, ¿no? Sí. Y principalmente como tú que vas en esa preparación, pues que yo pienso que sí es interesante todo esto, ¿no? Okay, sí, bueno, muchas gracias, esto es todo. Hola, buenas tardes. ¿Con quién estamos? Con la señora Reina. ¿Usted habla alguna lengua del país? De Mazateco. ¿Esa lengua de dónde proviene? Pues de Oaxaca. ¿Nos podría dar un ejemplo de esa lengua, por favor? ¿De qué ejemplo? Como de unas palabras. de unas palabras, por ejemplo, de una fruta o algo. Entonces de brijó, pues se le dice najma. Por ejemplo, el mango. El mango, pues toshi. Ajá. El limón. El limón tosa. ¿Alguno de sus familiares habla esa lengua? Sí, casi todos hablamos. ¿Qué opina sobre la pérdida de las lenguas indígenas en México? Pues yo la verdad yo no quisiera perder. Yo voy a seguir hablando, hasta mis hijos saben hablar de eso. ¿Usted inculca a sus hijos a hablar de eso? Ajá. Sí. La identidad contiene elementos básicos constitutivos de una comunidad humana. Por ejemplo, el idioma. Aunque una persona aprenda todos los idiomas del mundo, siempre habrá uno que maneje de mejor forma, que por lógica sería su lengua materna. Religión. La religión es parte importante de las culturas y países. Querramos o no, somos herederos de tradiciones culturales vinculadas a la religión, como lo son Día de Muertos y Navidad. Relatos e historia.
espacio contiene diversos aspectos sobre la cultura, como lo es la gastronomía, relatos, celebraciones, formas de hablar, música, valores, etc. ¿Cómo construimos la identidad nacional en México? La construcción de la identidad nacional comienza con la lucha de independencia, las guerras territoriales, la promulgación de las leyes de reforma, la lucha entre conservadores y liberales y las constituciones. Hola, me llamo Diego Luna y les voy a hablar sobre las diferentes manifestaciones de la identidad personal. Los mexicanos nos podemos identificar de muchas formas. También podemos comunicar lo que somos, sentimos y creemos mediante nuestras ideas, creaciones, costumbres y hasta con los problemas que enfrentamos comúnmente. El sabernos y sentirnos parte de una nación lo reflejamos mucho en nuestra personalidad, así como en diferentes actividades y quehaceres que realizamos cotidianamente. Todos los que formamos parte de la nación mexicana tenemos diferentes festejos y símbolos que nos hacen únicos y nos dan una identidad. Estos pueden ser, por ejemplo, el Día de la Virgen de Guadalupe, el Día de la Independencia, la Batalla del 5 de Mayo, los aniversarios de la promulgación de la Constitución Política, etc. A continuación, mi compañera Fernanda nos va a hablar sobre el valor que elegimos para este tema. En México, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se hablan 68 lenguas indígenas nacionales, de las cuales se derivan las 364 variedades lingüísticas que registra el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. Casi todas las familias lingüísticas tienen al menos un miembro extinto, y hay varias lenguas clasificadas en riesgo, algunas en mediano riesgo y otras en riesgo no inmediato. La supervivencia de una lengua depende de una serie de variables multifactoriales que incluyen las políticas lingüísticas principalmente. En nuestro país, de hecho, por muchos años dichos lineamientos se enfocaron en promover el desplazamiento de lenguas indígenas en favor del español como lengua nacional. Y aunque actualmente ya han cambiado las políticas lingüísticas, la discriminación hacia las lenguas originarias y sus hablantes persiste en gran parte de la población mexicana. Por lo que algunas comunidades deciden ya no continuar con la transmisión de su lengua. Las madres dejan de transmitirla a sus hijos y en consecuencia, ellos adquieren el español como su lengua materna. Aunque los adultos puedan seguirla hablando, cuando ellos mueren, su lengua va a morir con ellos. Otro de los problemas que contribuye al desplazamiento lingüístico es la ubicación imprecisa de los maestros. En algunas ocasiones se destina a maestros bilingües a zonas que no las requieren. En otras, el maestro enviado no habla la variante lingüística de la comunidad. Durante los años se han modificado artículos constitucionales, como por ejemplo el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1992, donde nuestro país es reconocido de manera oficial como culturalmente diverso, diversidad basada en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas que se distinguen por sus diferentes formas de pensar, de actuar y de representar el mundo que les rodea.
En 2001, con la reforma al artículo 2 constitucional, además de reconocer la composición pluricultural de la nación, se garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas. Y cada vez existen mayores esfuerzos por hacerla realidad, como la creación del Instituto Nacional de los Pueblos. Sin embargo, las diferencias sociales y de clase siguen reprimiendo especialmente a esta parte de la población. Para los pueblos indígenas, las lenguas no son únicamente símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, sino también vehículos de valores éticos. La situación de las lenguas indígenas es el reflejo de sus habitantes. En muchas regiones del mundo, y no solo en México, las lenguas indígenas están al borde de la desaparición, y el principal factor es la política de los estados. Algunos gobiernos han procurado deliberadamente borrarlos del mapa, penalizando su uso. Sin embargo, nosotros como sociedad podemos promover esta diversidad lingüística, como por ejemplo enseñando las lenguas indígenas en las escuelas, en general, no solo en lugares rurales o donde pertenecen estas lenguas. También podemos contribuir con la creación de centros en donde se enseñen diferentes lenguas y, por supuesto, promoviendo su uso oficial en medios de comunicación, como por ejemplo spots publicitarios, medios audiovisuales, digitales, radiales, entre otros. A continuación, mi compañera Dulce. Se ha calculado que en el siglo XV existen alrededor de 15.000 idiomas en la Tierra, pero la mitad de los que hay actualmente podrían desaparecer en los siguientes 100 años. Esto se debe a que sus hablantes deciden libremente reemplazarla por otras lenguas más útiles que pueden ser el español, sino a consecuencia de las problemáticas sociales como la desigualdad y la migración del predominio en las megalenguas. En casi todos los espacios sociales y en particular la discriminación hacia las personas hablantes de las lenguas indígenas, entre otras violaciones graves a sus derechos humanos. Frente a este panorama, una amplia gama de instituciones y organizaciones en todo el mundo han ampliado la necesidad de implementar de manera urgente y sostenida las acciones afectivas de manera urgente. La pérdida de la diversidad lingüística, entre estas destacan iniciativas coordinadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como la proclamación del Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero y en la actualidad el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022 y 2023. Este proyecto tiene como objetivo lograr la justicia lingüística, así como fortalecer las lenguas indígenas y promover su uso cotidiano en todos los ámbitos de la vida privada y pública. Ten auto su popoluca. Pamiot salchpam. Acuet malas hype spoil. Cape coa chaven que sala 80 unaj o yolito criol. Chaonix. Arcostelli algo fue. Catu winken abejo tío culut. Entonces tú de seguro vini hoite. Mi cuspil lengua kui mat. Spo mat kui mat. La pérdida de esta lengua es un hecho. Tras esto, la identidad nacional es un tema complejo, ya que abarca muchos aspectos, como es la cultura, las costumbres, las ideologías, entre otros. La identidad nacional tiene un valor muy importante, ya que es un lazo entre la sociedad, que nos permite que los individuos se sientan parte de la comunidad más amplia y desde un sentido de pertenencia y propósito.